Hay preguntas que nos inquietan, que nos carcomen la mente como un eco persistente. ¿Cómo puede alguien cometer un acto atroz y no sentir remordimiento? ¿Qué ocurre en su cabeza? Hoy no hablaremos solo de criminales famosos, sino de la mente misma, la mente que justifica, que planea, que desconecta su humanidad para cruzar límites que muchos de nosotros jamás imaginaríamos. Quédate conmigo porque al final descubrirás no solo cómo piensan estos individuos, sino también cómo estas características podrían estar más cerca de lo que imaginas, quizás incluso en alguien que conoces. Pero para entender cómo piensa un criminal, no podemos solo mirar los actos, tenemos que mirar más profundo, sus emociones, su lógica y su total ausencia de ambas cuando les conviene. Esta exploración no será fácil, pero te prometo que al terminar verás el mundo de manera distinta. Vamos a abrir esa puerta y créeme, no será fácil cerrarla después. Cuando hablamos de la mente criminal, el error más común es pensar que todo se reduce a maldad. Pero la realidad es mucho más compleja. Tres factores clave moldean la forma en que un criminal piensa: lo biológico, lo psicológico y lo social. Cada uno de ellos es como una pieza de un rompecabezas oscuro y fascinante. Imagina esto: una persona con un cerebro que literalmente funciona de manera diferente. Estudios recientes han revelado que anomalías en la corteza prefrontal, responsable de la toma de decisiones y el control de impulsos, están presentes en muchas personas con conductas criminales graves. Estas anomalías no son una excusa, pero sí una pista importante para entender por qué algunos actos parecen tan desprovistos de lógica o empatía. Un caso famoso es el de Charles Whitman, conocido como el francotirador de Texas. Después de cometer un trágico tiroteo, se descubrió que tenía un tumor cerebral presionando su amígdala, una región clave en la regulación de las emociones. Este hallazgo planteó preguntas inquietantes. ¿Qué tanto de su comportamiento fue influenciado por esta condición médica? ¿Alguna vez te has preguntado cómo alguien puede planear un crimen y aún así dormir por la noche? No es que apaguen su conciencia, es que su conciencia funciona de manera diferente. No todos los crímenes son impulsivos. De hecho, muchos criminales son estrategas natos. Evalúan cada movimiento como si estuvieran jugando ajedrez, pero en su tablero las piezas son víctimas. El atracador de bancos Willie Sutton estudió cada detalle de sus objetivos, desde los horarios hasta las rutas de escape. Cuando le preguntaron por qué robaba bancos, simplemente respondió: porque ahí está el dinero. Una respuesta tan directa como perturbadora. Una de las armas más poderosas de la mente criminal es su capacidad para justificar cualquier acto. Es lo que los psicólogos llaman la disonancia cognitiva, esa habilidad para torcer la realidad hasta que todo encaje en su narrativa. Muchos criminales pueden ser increíblemente encantadores y empáticos, pero solo cuando les conviene. En el momento en que deben cometer un acto, desconectan esas emociones como si apagasen un interruptor. Jeffrey Dahmer, conocido por sus crímenes atroces, era descrito por sus vecinos como alguien amable y tranquilo. Esa empatía superficial le permitió acercarse a sus víctimas sin levantar sospechas. Aunque los casos como el de Dahmer nos muestran una mente criminal desde una perspectiva individual, hay muchos factores externos que también moldean cómo piensa un criminal. No todos los crímenes son frutos de una mente desorganizada o trastornada. En muchos casos, los factores sociales, económicos y culturales juegan un papel determinante. El entorno de una persona puede influir directamente en su percepción de lo que es aceptable o inaceptable. Por ejemplo, en comunidades donde prevalece la pobreza extrema, el crimen puede convertirse en un medio para sobrevivir. En este contexto, el criminal no necesariamente racionaliza sus actos como malos, sino como una respuesta lógica a un sistema que percibe como injusto o que le ha fallado. Los delitos cometidos por bandas organizadas muchas veces están ligados a contextos de desigualdad económica y falta de oportunidades, donde la violencia y el crimen se normalizan como herramientas de poder. Algunos criminales no operan bajo el mismo código moral, construyen sus propias reglas, donde sus actos son justificables o incluso heroicos. Desde su perspectiva, esto puede ser evidente en casos de terrorismo donde los perpetradores creen que están actuando en nombre de una causa superior, aunque para el resto del mundo sus actos sean atroces.
El trauma infantil, especialmente el abuso físico, emocional o sexual, puede alterar profundamente la manera en que una persona procesa la empatía y las relaciones humanas. Esto no significa que todas las personas traumatizadas se conviertan en criminales, pero sí que estas experiencias pueden ser un detonante para comportamientos antisociales. En las últimas décadas, la ciencia ha comenzado a identificar patrones cerebrales y genéticos asociados con el comportamiento criminal. El pensamiento criminal no siempre se desarrolla de manera aislada. En muchos casos, la pertenencia a un grupo puede intensificar la aceptación del crimen como un medio legítimo. Esto es evidente en pandillas, mafias y otros grupos delictivos organizados, donde la lealtad al grupo puede superar la moralidad individual. El pensamiento criminal no es un mundo separado del nuestro. Es en muchos casos un reflejo distorsionado de la misma sociedad en la que vivimos. Desde los trastornos psicológicos hasta las influencias sociales, desde el trauma hasta la presión grupal, cada factor actúa como un hilo enredado en la compleja red de la mente criminal. Pero hay algo que nunca debemos olvidar. Entender el pensamiento criminal no significa justificarlo. Más bien, nos ayuda a ver las señales, a reflexionar sobre el entorno que permitimos construir y quizá, solo quizá, a evitar que más mentes caigan en este abismo oscuro. Y ahora te dejo con una pregunta. ¿Qué opinas tú de los límites entre el bien y el mal? ¿Crees que nacemos predispuestos a ciertas conductas o que la sociedad nos empuja hacia ellas? Déjame tu opinión en los comentarios, porque al final, este no es solo un tema de criminales, es un tema de humanidad.